Imagínate que un día, todo lo que creías saber sobre Jesús cambia por completo. Lo has seguido, has escuchado sus enseñanzas, has visto sus milagros, pero de repente, ante tus propios ojos, se transforma en una luz indescriptible, más brillante que el sol. Y a su lado, aparecen dos figuras legendarias, Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? ¿Por qué este evento fue tan impactante que dejó sin palabras a Pedro, Santiago y Juan? La historia de la transfiguración de Jesús no es solo un relato impresionante, es una de las claves más poderosas para entender su misión, su divinidad y lo que está por venir. No es casualidad que Dios mismo intervenga en la escena y diga: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Pero ¿qué mensaje profundo hay detrás de estas palabras? Hay algo que pocos han entendido sobre este evento. No fue solo un momento de gloria, sino una señal profética, una revelación anticipada de la resurrección de Jesús y del papel que tiene en la historia de la humanidad. Lo que sucedió en esa montaña no solo marcó a los discípulos, sino que tiene implicaciones directas para tu vida hoy. Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado de la fe, cuál es el papel de la ley de Moisés en el cristianismo, o que nos enseña la transfiguración sobre nuestra conexión con Dios, prepárate, porque en este video vamos a profundizar en una de las revelaciones más impresionantes de la Biblia. Y te advierto, cuando termines de ver esto, no volverás a ver a Jesús de la misma manera. Cuando pensamos en los momentos más impactantes de la Biblia, es imposible no recordar el evento de la transfiguración de Jesús. En un instante, Jesús, quien había caminado entre los hombres con una humildad asombrosa, se revela ante tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, de una manera completamente diferente. Suben al monte de la transfiguración sin saber lo que les espera. ¡Y qué revelación tan gloriosa! Allí, Jesús se transfigura. Su rostro resplandece como el sol y sus ropas se tornan tan blancas que no hay ningún blanco conocido en la tierra que se compare. Esto no es solo un milagro visual, es una señal del poder divino que estaba a punto de desatarse sobre el mundo. Este evento es más que una simple manifestación de poder. Es la revelación de la identidad de Jesús, quien es, al mismo tiempo, el Mesías y el Hijo de Dios. Imagina estar allí, en ese momento, con Pedro, Santiago y Juan, viendo a Jesús, quien hasta entonces solo habían conocido como su amigo y maestro, brillar con una luz inalcanzable, como si el cielo mismo se hubiera manifestado en la tierra. ¿Qué sentirías al presenciar algo tan sobrenatural? Esta es la invitación que nos hace este evento. Dejar de ver a Jesús solo como un ser humano y comenzar a comprender su divinidad y su conexión con el reino de Dios. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús no es accidental. Moisés, el legislador de Israel, y Elías, el profeta que desafió a los idólatras, son figuras que representan la ley de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Este encuentro subraya que Jesús no solo cumplió con las Escrituras, sino que las completó, ofreciendo algo nuevo, la gracia. Si Moisés nos dio la ley, Jesús nos da la gracia. ¡Qué revelación más profunda! La presencia de estos dos grandes personajes bíblicos junto a él refuerza el mensaje de que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento perfecto en Jesús, el que vino a cumplir, no a abolir la ley. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? La transfiguración no es solo un evento histórico, es una invitación a que veamos a Jesús con nuevos ojos. Si estás buscando propósito, dirección y claridad, mira a la montaña de la transfiguración. Jesús, en su gloria divina, te llama a transfigurarte tú también. Al igual que Él resplandeció en esa montaña, tú tienes la capacidad de reflejar la luz divina en tu vida diaria. Cuando enfrentes dificultades, recuerda que la transfiguración es un recordatorio de que, aunque los problemas parecen sombríos, hay una gloria divina que espera ser revelada. Si tus momentos de dificultad parecen insuperables, mira hacia lo alto y recuerda lo que sucede en el monte de la transfiguración. La resurrección sigue a la transfiguración, y lo que está por venir es mucho más glorioso que lo que puedes imaginar. Esta revelación es una lección práctica sobre la importancia de la espiritualidad profunda. No se trata solo de seguir reglas religiosas o de realizar prácticas externas, sino de una transformación interna.
Así como Jesús se mostró ante sus discípulos, tú también puedes llegar a una revelación divina en tu vida. La conexión entre el mundo humano y lo divino no está lejana ni es inalcanzable. Jesús transfigurado te muestra que el acceso al cielo está a tu alcance. La gloria divina no es solo algo que ves desde lejos, está esperando ser vivida en ti. Lo asombroso de la transfiguración es que, después de este momento tan trascendental, Jesús les pide a los discípulos que no hablen de lo que han visto hasta después de su resurrección. Esta instrucción, aunque extraña, tiene un propósito. La revelación completa de Dios solo se da a entender en su debido momento. La resurrección es el siguiente paso en el plan divino que se comienza a desvelar en este evento. Jesús no solo se transfigura ante ellos, sino que prepara el terreno para lo que sucederá, la redención de la humanidad a través de su muerte y resurrección. Y aquí es donde la transfiguración se conecta con el futuro de cada uno de nosotros. Jesús, al transfigurarse, no solo mostró su identidad, sino también lo que Él quería para todos nosotros: ser transformados a su imagen. Si Él, en su forma humana, puede transfigurarse y brillar con una gloria divina, nosotros también podemos cambiar, renovarnos y reflejar esa luz en nuestras propias vidas. La transfiguración es una invitación a dejar atrás lo viejo y entrar en un camino de autoconocimiento y renovación espiritual. El monte de la transfiguración, entonces, no es solo un lugar en la historia bíblica, es un símbolo profundo de lo que debe ocurrir en nuestro interior. Es en las alturas de nuestra conexión con Dios donde podemos ver con claridad nuestra verdadera identidad. No es casualidad que los grandes eventos de la Biblia, como la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, ocurran en lugares altos. Estos lugares sagrados representan nuestra conexión con lo divino, un lugar donde lo humano se encuentra con lo celestial. ¿Estás dispuesto a subir tu propio monte de la transfiguración? El propósito de la transfiguración no es solo un evento de revelación, sino una enseñanza profunda sobre lo que está por venir. La luz, la gloria y la revelación no son momentos fugaces en la vida de Jesús, son una promesa de lo que Él tiene preparado para ti. A medida que busques esa conexión más profunda, recuerda que la transfiguración es solo el comienzo de algo mucho más grande. Es el cumplimiento de la ley, pero también el anuncio de un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia y de la salvación. Las montañas, en la Biblia, siempre han sido escenarios de encuentros divinos. No es casualidad que la transfiguración de Jesús haya ocurrido en la cima de una. El monte de la transfiguración no es solo una elevación geográfica, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Representa la conexión entre lo humano y lo divino, el punto donde el cielo toca la tierra. En la historia bíblica, Dios siempre ha utilizado las montañas como lugares de revelación, como lo hizo con Moisés en el monte Sinaí y con Elías en el monte Horeb. Subir a la montaña significa apartarse del ruido, desconectarse de las distracciones y estar dispuesto a recibir una revelación divina. Piénsalo por un momento. Cuando Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña, no lo hace por casualidad. No los lleva a una sinagoga, ni a una ciudad, sino a un lugar apartado, alto, donde el enfoque ya no está en lo terrenal, sino en lo celestial. Es allí donde Jesús se transfigura, donde su gloria se manifiesta. Es una lección poderosa para cualquiera que busque una conexión más profunda con Dios. A veces, en la vida, es necesario subir a la montaña, alejarnos de la rutina y del bullicio del mundo para encontrar claridad y revelación. El significado espiritual de la montaña es crucial en el camino del creyente. Subir requiere esfuerzo, determinación y fe. Muchas veces, queremos respuestas rápidas, revelaciones inmediatas, pero la montaña nos recuerda que hay un proceso. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir los mandamientos. Elías tuvo que atravesar un desierto antes de llegar al monte Horeb y escuchar la voz de Dios. Y Jesús, antes de su transfiguración, caminó con sus discípulos hasta la cima. Esto nos enseña que la búsqueda de Dios requiere persistencia. Si trasladamos esta enseñanza a nuestra vida diaria, ¿cómo podemos subir nuestra montaña? No se trata de un lugar físico, sino de un estado de preparación espiritual. Puede ser dedicar tiempo a la oración, a la meditación en la Biblia,
o a momentos de reflexión profunda. Es cuando dejamos de lado lo superficial y nos sumergimos en lo eterno. Subir la montaña puede significar desprenderse del miedo, de las dudas y de las distracciones para poder ver la gloria divina con claridad. Además, la montaña simboliza perspectiva. Desde la cima, todo se ve diferente. Los problemas que parecían inmensos desde abajo, desde lo alto parecen pequeños. Jesús quiso que sus discípulos vivieran esta experiencia porque sabía que enfrentarían desafíos, dudas y pruebas. Al ver su gloria en la montaña, tendrían la certeza de que, sin importar las dificultades, Él sigue siendo el Mesías, el Hijo de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando elevamos nuestra perspectiva y dejamos de mirar solo lo inmediato, podemos entender que Dios tiene un plan más grande. Otra enseñanza profunda es que las montañas no son permanentes. Después de la transfiguración, Jesús y los discípulos descendieron. No se quedaron en la gloria del momento, sino que regresaron al mundo real. Esto es crucial. Las experiencias espirituales intensas no están diseñadas para ser permanentes, sino para transformarnos y prepararnos para lo que viene. Muchos buscan quedarse en la emoción de una revelación, pero el verdadero propósito es aplicarla en la vida cotidiana. En la montaña, Pedro sugiere construir 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías. Su intención es buena, pero equivocada. Quería hacer eterno un momento que era solo un vistazo al futuro. Jesús no vino a quedarse en la montaña. Su misión era descender y llevar esa gloria al mundo. De la misma manera, nuestra vida espiritual no puede quedarse solo en momentos de éxtasis. Debe traducirse en acción y transformación. La voz de Dios que se escucha desde la nube celestial es otro punto clave. No ocurre en el valle, ni en la ciudad, sino en la altura, donde los discípulos están más cerca de la revelación. Esta voz confirma la identidad de Jesús y les ordena a los discípulos que lo escuchen. Es una invitación directa para nosotros también, escuchar a Jesús, seguir su enseñanza, confiar en su misión. Las montañas no solo representan conexión con lo divino, sino también desafíos y crecimiento. En la Biblia, cada vez que alguien sube una montaña, algo en su vida cambia. Abraham subió con Isaac al monte Moriah y recibió una revelación sobre el sacrificio. Moisés subió al Sinaí y recibió la ley. Elías subió al Horeb y encontró a Dios en un susurro. Y Jesús subió al monte de la transfiguración para revelar su gloria. ¿Qué montaña necesitas subir en tu vida? Subir la montaña es solo el inicio. Lo que sigue es aún más profundo. La presencia de Moisés y Elías, 2 figuras que no solo fueron testigos de la gloria de Dios en sus tiempos, sino que ahora aparecen junto a Jesús en este momento trascendental. ¿Por qué ellos? ¿Qué significado tiene su presencia? Eso es lo que exploraremos a continuación. Cuando Jesús se transfigura en la montaña, no está solo. Junto a él, aparecen Moisés y Elías, 2 de las figuras más trascendentales del Antiguo Testamento. Esta escena no es aleatoria, ni un simple acontecimiento sobrenatural. Su significado es profundo y revela verdades esenciales sobre la misión de Jesús. Moisés, el gran legislador de Israel, representa la ley de Moisés, mientras que Elías, el profeta de fuego, representa a los profetas. Ambos son pilares de la historia bíblica y su presencia confirma algo crucial. Jesús es el cumplimiento de la ley y las profecías. Para los discípulos, este momento fue impactante. Hasta entonces, veían a Jesús como su maestro y amigo, pero de repente lo ven conversando con 2 de las figuras más importantes de la historia de Israel. Imagínate lo que debieron haber sentido. Moisés y Elías, aunque vivieron siglos antes, aparecen allí como si el tiempo no existiera, mostrando que en el reino de Dios, la historia es una sola. No hay pasado ni futuro, solo un eterno presente donde todo se conecta. Pero, ¿por qué Moisés y Elías? Moisés, quien guió al pueblo de Israel fuera de Egipto y recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, representa el antiguo pacto, basado en mandamientos y sacrificios. Por otro lado, Elías, el profeta que desafió a los falsos dioses y realizó milagros extraordinarios, simboliza la voz profética que clamaba por la venida del Mesías. Juntos,
Representan todo el Antiguo Testamento, cuya culminación y propósito final se encuentran en Jesús. Este encuentro también nos habla de cumplimiento y continuidad. Jesús no vino a descartar la ley ni a ignorar las profecías, sino a darle su verdadero significado. A menudo, muchas personas piensan que el mensaje de Jesús es totalmente diferente al del Antiguo Testamento, pero esta escena nos muestra que no es así. Todo lo que Moisés enseñó y todo lo que Elías profetizó se alinea en Jesús. Es como si, en este momento, el cielo declarara: aquí está la respuesta a todo lo que la historia ha estado esperando. Otra clave importante es cómo Moisés y Elías representan dos formas distintas de partir de este mundo. Moisés murió y fue sepultado en un lugar desconocido por Dios mismo, mientras que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Esto refleja que Jesús, aunque enfrentaría la muerte, también sería glorificado. La presencia de ambos reafirma que su misión no terminaba en la cruz, sino que continuaría con su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre. Si lo vemos desde una perspectiva más personal, este evento nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el pasado. Así como Jesús no rechazó la historia que lo precedía, nosotros también debemos valorar lo que nos ha formado. A veces, buscamos una espiritualidad sin raíces, sin entender que todo tiene un propósito y una continuidad. ¿Cómo podemos aplicar esto? Estudiando la historia bíblica, entendiendo la ley de Moisés, las profecías y viendo cómo todo apunta a Cristo. Cuando comprendemos de dónde venimos, podemos avanzar con más certeza. La presencia de Moisés y Elías también tiene otro mensaje oculto: la confirmación de la vida después de la muerte. Ellos ya no estaban en la tierra, pero allí estaban, vivos, conversando con Jesús. Esto es una prueba de que la existencia no termina en este mundo y que la gloria futura es real. La revelación divina que ocurre en este monte no solo nos muestra quién es Jesús, sino también lo que nos espera si seguimos su camino. Imagina por un momento estar en la piel de los discípulos. Estás viendo a Jesús transfigurado, brillando con una luz celestial, y a su lado están los dos hombres más influyentes de la historia de tu fe. Pedro, asombrado, sugiere construir 3 tiendas para quedarse allí. Es una reacción comprensible. ¿Quién querría que un momento así terminara? Sin embargo, la voz de Dios interviene y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En otras palabras, Moisés y Elías fueron grandes, pero Jesús es superior a todos. Su voz es la que debemos seguir por encima de cualquier otra. Este es el punto culminante del evento. La transfiguración no se trata solo de revelar la gloria de Jesús, sino de establecerlo como el centro de la fe. Moisés y Elías desaparecen, pero Jesús permanece. El mensaje es claro. La ley y los profetas fueron importantes, pero ahora es Jesús quien tiene la última palabra. Esta es la revelación máxima que los discípulos reciben en la montaña. Todo lo que han creído hasta ahora encuentra su verdadera esencia en Cristo. Pero este evento no termina aquí. Hay algo más que hace que esta experiencia sea aún más impactante. Mientras todo esto ocurre, una nube celestial envuelve la escena y desde ella surge una voz. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Es ahí donde pasamos al siguiente punto clave de esta historia: el resplandor y la voz celestial. La transfiguración de Jesús no solo fue un evento visualmente impactante, sino que estuvo acompañada por 2 manifestaciones divinas que dejaron una marca imborrable en los discípulos: su resplandor sobrenatural y la voz de Dios desde la nube celestial. Este momento no es solo un espectáculo de luz y sonido, sino una revelación profunda del propósito de Jesús y su identidad como el Mesías. Imagínalo por un momento. Jesús, aquel maestro con el que sus discípulos habían caminado, de repente cambia. Su rostro brilla como el sol y sus vestiduras se vuelven más blancas que cualquier cosa que hayan visto. Este resplandor no es una simple manifestación física, sino una muestra de su gloria divina. Es la prueba tangible de que Jesús no es solo un profeta, no es solo un maestro, sino el Hijo de Dios mismo. Esta es la confirmación de que su misión es mucho más grande de lo que sus discípulos imaginaban. El resplandor de Jesús en el monte de la transfiguración nos recuerda otra escena en la historia bíblica. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí después de recibir la ley de Dios.
Su rostro también resplandecía porque había estado en la presencia del Todopoderoso. Pero hay una gran diferencia. Moisés reflejaba la gloria de Dios como un espejo, mientras que Jesús brilla por sí mismo. Esto nos dice algo poderoso. Jesús no solo está cerca de Dios, Él es Dios. En muchas tradiciones espirituales, la luz representa verdad, sabiduría y pureza. Jesús, en este evento, nos muestra que Él es la luz del mundo, aquella que disipa las tinieblas y nos permite ver con claridad. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que caminamos en la oscuridad, sin dirección? La transfiguración nos recuerda que hay una luz disponible para guiarnos, pero solo si estamos dispuestos a subir la montaña y buscar esa revelación. Justo cuando los discípulos están asombrados por la escena, ocurre algo aún más impresionante. Una nube celestial los envuelve. En la Biblia, las nubes muchas veces representan la presencia de Dios. Fue en una nube que Dios guió a los israelitas por el desierto, y fue en una nube que Moisés recibió la ley de Moisés en el monte Sinaí. Esta nube en la transfiguración significa lo mismo. Dios mismo está presente. Desde la nube, se escucha una voz celestial que declara: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Esas palabras lo cambian todo. No es solo un milagro para admirar, es una confirmación de que Jesús es la máxima autoridad. Ya no es tiempo de aferrarse solo a la ley y los profetas. Ahora Dios mismo dice que la voz de Jesús es la que debe ser escuchada. Este es un punto clave para la espiritualidad profunda. Muchas personas buscan respuestas en diferentes lugares, en la religión, en la filosofía, en enseñanzas antiguas. Pero aquí, Dios es claro. Escuchen a Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? Que su enseñanza debe ser nuestra guía, que sus palabras son la luz que necesitamos en nuestro camino. Cuando la voz de Dios suena desde el cielo, los discípulos caen al suelo, aterrados. Es un momento abrumador, pero Jesús se acerca y les dice: «No tengan miedo». Y aquí hay una enseñanza invaluable. En presencia de lo divino, es normal sentir asombro, pero Dios no quiere que vivamos en temor. Su voz no está para paralizarnos, sino para dirigirnos. Después de este evento, la nube desaparece, Moisés y Elías ya no están, y los discípulos solo ven a Jesús. Este es el mensaje central de la transfiguración. Al final, todo se reduce a Jesús. Las leyes, los profetas, los milagros, todo apunta hacia Él. Y esto nos plantea una pregunta importante. ¿Estamos realmente escuchando su voz? Pero aquí no termina todo. Jesús da una instrucción inesperada a sus discípulos. No cuenten a nadie lo que han visto hasta después de su resurrección. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué esperar? Esto nos lleva al siguiente punto: la conexión entre la transfiguración y la resurrección de Jesús. Imagina estar en la cima de una montaña, en total silencio, rodeado solo por la brisa y el sonido del viento. De repente, la persona que has seguido durante años, a quien has visto caminar, hablar y enseñar, se transfigura ante tus ojos. Su rostro resplandece como el sol, su ropa se vuelve de un blanco indescriptible, y a su lado aparecen Moisés y Elías, dos de los personajes más importantes de la historia bíblica. Es un momento fuera de este mundo, un choque entre la realidad humana y la gloria divina. ¿Cómo reaccionarías? Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, quedaron completamente impactados. Hasta ese momento, conocían a Jesús como su maestro y líder, pero ahora lo veían en su naturaleza celestial. Pedro, el más impulsivo del grupo, no puede contenerse y, sin pensar demasiado, dice: «Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Su reacción es comprensible. Cuando algo increíble sucede, queremos hacerlo eterno, capturarlo, no dejar que se acabe. Pero aquí hay una gran lección. Pedro quería quedarse en la cima de la montaña, en la comodidad de esa experiencia sobrenatural. ¿Cuántas veces queremos quedarnos en los momentos de revelación y evitar regresar a la realidad? Pero la vida espiritual no es solo sobre experiencias intensas, sino sobre lo que hacemos con ellas cuando bajamos de la montaña. Jesús no quería que sus discípulos se quedaran allí. La misión estaba abajo, en el valle,
entre la gente. Los discípulos también experimentaron temor. Cuando la nube celestial los envolvió y la voz de Dios tronó desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo», se postraron en el suelo, aterrorizados. No era un miedo común, sino una mezcla de reverencia, asombro y la certeza de estar en la presencia del Todopoderoso. En la Biblia, muchas veces cuando alguien se encuentra con la gloria de Dios, su reacción es caer de rodillas. Fue así con Moisés en el monte Sinaí, con Isaías en el templo, y ahora con los discípulos en la transfiguración. Sin embargo, Jesús no los deja en el suelo. Se acerca, los toca y les dice: «Levántense, no tengan miedo». Este gesto lo cambia todo. La voz de Dios trajo reverencia, pero la mano de Jesús trajo confianza y amor. Aquí hay otra enseñanza clave. Dios es majestuoso y poderoso, pero también cercano y lleno de gracia. No nos quiere postrados en terror, sino caminando en confianza junto a Él. Cuando los discípulos finalmente levantan la vista, Moisés y Elías han desaparecido y solo ven a Jesús. Este es el mensaje central de la transfiguración. Al final, todo se trata de Jesús. La ley y los profetas apuntaban hacia Él, y cuando su propósito se cumple, solo queda Cristo. A veces, nos enfocamos demasiado en doctrinas, reglas o rituales, pero olvidamos que el centro de nuestra fe no es un sistema, sino una persona, Jesús. Después de este evento impresionante, Jesús les dice algo inesperado: «No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». ¿Por qué esta orden de silencio? Porque los discípulos aún no comprendían el significado completo de lo que habían presenciado. La gloria de Jesús solo podía entenderse en su totalidad después de su resurrección. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Los discípulos bajaron de la montaña con más preguntas que respuestas. No entendían completamente lo que acababan de ver, pero sabían que habían sido testigos de algo sagrado y eterno. Esto es lo que ocurre cuando experimentamos un verdadero encuentro con Dios. Muchas veces, no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que algo dentro de nosotros ha cambiado para siempre. La transfiguración fue un adelanto de la gloria futura de Jesús, pero también una preparación para su sufrimiento y muerte. Los discípulos no lo entendían en ese momento, pero Jesús ya los estaba preparando para lo que vendría. A veces, Dios nos da vislumbres de su gloria no para que nos quedemos en ellos, sino para fortalecernos antes de enfrentar momentos difíciles. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué conexión hay entre la transfiguración y la resurrección de Jesús? ¿Por qué este evento fue tan crucial para entender lo que vendría después? Eso es lo que exploraremos a continuación. La transfiguración de Jesús no fue un evento aislado, sino una profunda revelación de lo que estaba por venir. Fue un adelanto de su gloria futura, una muestra anticipada de su resurrección. Los discípulos que fueron testigos de este momento no lo sabían en ese instante, pero lo que vieron en la montaña era una preparación para el acontecimiento más trascendental de la historia: la victoria de Jesús sobre la muerte. Cuando Jesús se transfiguró, su cuerpo resplandeciente dejó claro que no era solo un maestro, un profeta o un líder espiritual. Él era Dios mismo en forma humana, y la transfiguración nos da una pista de lo que sucedería después de su muerte. Su rostro brillando como el sol y sus vestiduras blancas como la luz fueron una señal de la gloria que vendría tras su resurrección. Pero aquí hay algo aún más impactante. En la montaña, Moisés y Elías aparecen conversando con Jesús. Según el Evangelio según Lucas, ellos hablaban sobre la muerte que Jesús iba a enfrentar en Jerusalén. Esto significa que, en el momento de la transfiguración, ya se estaba anunciando su sacrificio. Jesús no solo mostraría su gloria, sino que también enfrentaría el sufrimiento y la cruz. Primero vendría la prueba, después la resurrección. Este es un principio espiritual profundo. Antes de la gloria, viene la prueba. Muchas veces queremos experimentar la luz sin atravesar la oscuridad, pero la transfiguración nos enseña que todo proceso de transformación implica sacrificio. Así como Jesús tuvo que enfrentar la cruz antes de resucitar, nosotros también pasamos por temporadas de dificultad antes de experimentar la victoria. Los discípulos no entendieron esto en su momento. Por eso,
Cuando Jesús les ordena no contar lo que vieron hasta después de su resurrección, les estaba diciendo, en otras palabras, aún no están listos para comprender todo esto. Cuando llegue el momento, lo entenderán. Y efectivamente, después de que Jesús resucita, ellos recuerdan la transfiguración y comprenden que siempre estuvo en el plan divino que la gloria viniera después del sacrificio. Este evento nos da una perspectiva completamente nueva sobre la identidad de Jesús. La voz de Dios en la montaña declaró, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». ¿Por qué esta declaración fue tan importante? Porque en ese momento, Dios estaba confirmando que Jesús era el único camino, la máxima autoridad, el cumplimiento de todas las promesas, y la resurrección sería la prueba definitiva de ello. Pero hay algo más. En la transfiguración, los discípulos vieron a Jesús con su cuerpo glorificado, pero aún no podían tocarlo ni entenderlo por completo. Después de la resurrección, sin embargo, ellos no solo vieron su gloria, sino que también comieron con Él, tocaron sus heridas y caminaron junto a Él. La gloria de la transfiguración era solo un adelanto de la realidad que vendría después de la cruz. Y si Jesús fue transfigurado y luego resucitó, ¿qué significa esto para nosotros? Que su victoria sobre la muerte no fue solo para Él, sino para toda la humanidad. Nos dice que, aunque enfrentemos sufrimiento, muerte y dolor, la gloria final está asegurada. Que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. El propósito de la transfiguración era dejar claro que el sufrimiento de Jesús no sería su final, sino su camino a la victoria. Así como sus discípulos no entendieron la conexión entre la luz de la montaña y la oscuridad de la cruz, muchas veces nosotros tampoco entendemos las pruebas por las que pasamos. Pero la enseñanza es clara. Después de la prueba, viene la resurrección. Sin embargo, hay una pregunta que surge de todo esto. Si Jesús representa la gracia y la salvación, ¿qué pasa con la ley de Moisés? ¿Cómo se conecta la enseñanza de Jesús con el Antiguo Testamento? Es aquí donde entramos en el siguiente punto: la relación entre la ley y la gracia. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado una forma de acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, la relación entre el hombre y Dios estaba regida por la ley de Moisés, un conjunto de mandamientos dados en el monte Sinaí para guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Jesús vino, trajo algo completamente nuevo: la gracia. La transfiguración nos muestra claramente esta transición entre la ley y los profetas hacia la revelación definitiva en Jesús. Moisés, quien recibió la ley de Dios, representa el antiguo pacto basado en normas, sacrificios y mandamientos que el pueblo debía seguir para ser justificado ante Dios. Pero aquí está la gran verdad: ningún ser humano pudo cumplir la ley perfectamente. A lo largo de la historia bíblica, vemos repetidamente cómo los israelitas fallaban en obedecer la ley. Elías, el profeta, representa el llamado constante de Dios al arrepentimiento, señalando la necesidad de algo más grande: la promesa de un Mesías. Cuando Moisés y Elías aparecen junto a Jesús en la transfiguración, no es una coincidencia. Es la prueba de que Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Él mismo dijo en Mateo 5:17, «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». Esto significa que todo lo que Moisés enseñó y todo lo que los profetas anunciaron encontró su cumplimiento perfecto en Cristo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La ley de Moisés exigía perfección, pero la gracia de Jesús ofrece salvación a pesar de nuestras imperfecciones. Antes, los sacrificios de animales cubrían temporalmente los pecados. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz los elimina por completo. Antes, la relación con Dios dependía de seguir mandamientos estrictos. Ahora, se basa en la fe en Cristo. A veces, aún vivimos como si estuviéramos bajo la ley, creyendo que tenemos que ser perfectos para merecer el amor de Dios. Nos esforzamos por cumplir reglas religiosas, por ganar el favor divino con buenas obras, pero olvidamos que Jesús ya hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Su sacrificio fue suficiente. La gracia no es una excusa para vivir sin propósito, sino una invitación a caminar en verdadera libertad. Pensemos en un ejemplo práctico.
Imagínate que debes una gran cantidad de dinero que nunca podrías pagar. Cada día acumulas más intereses, y por más que intentes, la deuda es imposible de saldar. Pero un día, alguien llega y paga la totalidad de tu deuda. Ya no debes nada. ¿Seguirías viviendo como si tuvieras que pagar algo? Esto es exactamente lo que Jesús hizo con nuestros pecados. La gracia significa que ya no vivimos bajo una carga imposible de llevar, sino en la libertad de saber que Él pagó el precio por nosotros. Sin embargo, esto no significa que la ley de Dios no tenga valor. La ley sigue siendo el estándar de justicia de Dios, pero ya no es el medio por el cual alcanzamos la salvación. Jesús nos mostró un camino diferente. Vivimos en obediencia no para ser aceptados por Dios, sino porque ya somos aceptados en Él. La obediencia ya no es una carga, sino una respuesta natural de gratitud. Aquí es donde muchas personas se confunden. Algunos piensan que la gracia significa que pueden hacer lo que quieran, que ya no importa cómo vivan. Pero esto es un error. Jesús nos mostró que la gracia transforma, no nos deja igual. Cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, nuestro deseo cambia. Queremos vivir de manera diferente, no por miedo al castigo, sino por amor a quien nos salvó. La transfiguración nos enseña que la ley y la gracia no están en conflicto, sino que trabajan juntas. La ley nos mostró nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por nosotros mismos, y la gracia nos dio la solución en Jesús. Todo lo que Moisés representó y todo lo que Elías predicó encuentran su cumplimiento en Cristo. Pero hay una pregunta que sigue en el aire. Si todo esto es cierto, entonces, ¿qué impacto tiene realmente la transfiguración en nuestra vida espiritual hoy? Es aquí donde entra el último punto clave, las implicaciones teológicas de este evento. La transfiguración de Jesús no fue solo un evento asombroso en la cima de una montaña, sino una declaración teológica con profundas implicaciones para toda la humanidad. En ese momento, Dios mismo confirmó que Jesús es el centro de la fe, el cumplimiento de la ley y los profetas, y la revelación máxima de su gloria. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo cambia nuestra forma de vivir, creer y entender nuestra relación con Dios? Primero, la transfiguración confirma que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su autoridad es suprema. Dios no dijo escuchen a Moisés o escuchen a Elías, sino este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto nos muestra que, aunque la ley de Moisés y los profetas jugaron un papel clave en la historia bíblica, todo encontraba su cumplimiento en Jesús. Él no era solo un maestro más, ni un líder religioso, era Dios mismo hecho hombre. En segundo lugar, la transfiguración nos enseña que la gloria divina no es solo algo del futuro, sino que ya está presente en Jesús. Muchas personas ven la fe cristiana como una simple espera hasta llegar al cielo, pero la transfiguración nos muestra que la gloria de Dios ya está operando en el presente. No estamos esperando un reino lejano. El reino de Dios ya está en acción a través de Cristo. Otra implicación teológica crucial es que la identidad de Jesús no se limita a ser un Salvador personal, sino que Él es el punto de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley y los profetas prepararon el camino, pero Jesús lo cumplió todo. Esto cambia nuestra manera de leer la Biblia. Ya no la vemos como un conjunto de reglas o historias desconectadas, sino como una narrativa completa que apunta siempre a Cristo. Además, este evento revela la naturaleza transformadora del encuentro con Dios. Pedro, Santiago y Juan nunca volvieron a ser los mismos después de ver la gloria de Jesús. Esto nos muestra que un verdadero encuentro con Cristo no nos deja iguales. Nos cambia, nos desafía y nos impulsa a vivir de manera diferente. La transfiguración no fue solo un espectáculo para observar, fue una invitación a ser transformados también. Otro punto importante es el papel de la nube celestial y la voz de Dios. En la Biblia, la nube representa la presencia de Dios. Fue en una nube que Dios guió a Israel por el desierto, y fue en una nube que descendió sobre el monte Sinaí. En la transfiguración, la nube aparece nuevamente para demostrar que Dios estaba manifestándose de manera clara y directa. Y su mensaje fue simple pero poderoso: escuchen a Jesús. Esto nos confronta con una pregunta clave. ¿Estamos realmente escuchando a Jesús en nuestra vida?
La transfiguración también tiene implicaciones sobre el destino final del creyente. Si Jesús se transfiguró y luego resucitó con un cuerpo glorificado, esto significa que nosotros también seremos transformados. La fe cristiana no solo habla de salvación del alma, sino de una restauración total del ser humano, cuerpo y espíritu. La luz que brilló en Jesús en la montaña es un adelanto de la gloria que espera a aquellos que lo siguen. Pero hay algo más. Jesús no permitió que los discípulos hablaran de la transfiguración hasta después de su resurrección. Esto nos muestra que algunas revelaciones solo pueden entenderse con el tiempo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en un tiempo perfecto. Lo que hoy no entendemos, en el futuro cobrará sentido. Finalmente, la transfiguración nos deja con una decisión. ¿Viviremos con esta revelación en mente o la dejaremos pasar? No fue solo un evento místico, fue una confirmación de que Jesús es el centro de todo. Y si esto es cierto, entonces la única respuesta lógica es rendirle nuestra vida y seguirlo con todo el corazón. Ahora que hemos explorado cada aspecto de este evento poderoso, hay algo más que debemos hacer. Unir todas estas ideas en una conclusión práctica y desafiante. Porque no basta con conocer la verdad, hay que vivirla. Después de todo lo que hemos visto sobre la transfiguración de Jesús, hay algo que no puedes ignorar. Este evento no fue solo un milagro, fue una declaración de Dios sobre quién es Jesús y lo que esto significa para la humanidad. Desde el resplandor sobrenatural hasta la aparición de Moisés y Elías, cada detalle fue diseñado para dejar claro que Jesús es el cumplimiento de la ley, de los profetas y de todas las promesas divinas. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Porque no basta con conocer la historia, necesitas aplicarla a tu vida. ¿Estás escuchando realmente la voz de Jesús? ¿Estás permitiendo que su luz transforme la manera en que vives? La gloria de la transfiguración no era solo para los discípulos, también es para ti. Si sientes que has estado caminando en la oscuridad, sin dirección, este es tu momento para detenerte y preguntarte, ¿estoy siguiendo a Jesús con todo mi corazón? Porque Dios no solo quiere que lo observes desde lejos, quiere que experimentes su presencia de cerca, que subas tu propia montaña y tengas tu encuentro con Él. Aquí es donde la fe se vuelve real. No se trata solo de saber que Jesús es el Hijo de Dios, sino de vivir como si lo creyeras de verdad. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te aleja de Él? ¿Estás listo para escuchar su voz y caminar en la luz de su gracia? Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video. ¿Cuál fue la enseñanza que más te hizo reflexionar? Tu opinión es importante, y quiero que este sea un espacio de aprendizaje para todos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre espiritualidad y desarrollo personal. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, he dejado un video especial para ti en la pantalla final. Haz clic ahora y continúa tu camino de crecimiento espiritual.